Durante gran parte de la primera mitad del siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania fue el hombre más poderoso del planeta. Pero cuando apenas llevaba unos pocos años en el trono español, su poder y sobre todo sus nuevas medidas fueron desafiadas por varias ciudades o en este caso comunidades de Castilla. Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado encabezaron una revuelta que le hizo frente. Esta guerra duraría algo menos de 2 años, y la historia la llamó la Revuelta de los Comuneros. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta revuelta, la cual algunos llaman la primera de la Edad Moderna? ¿Cómo fueron esos primeros años del rey Carlos en España? ¿Qué ciudades se sublevaron contra él? Y sobre todo, ¿cuáles fueron sus motivos? Veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de la revuelta de los comuneros de principios del siglo XVI contra Carlos V. Un episodio que, bueno, yo personalmente no había tratado hasta ahora, salvo, bueno, en contadas ocasiones y pero que muy de pasada. Pero hablemos hoy de él porque sí, es cierto que no duró mucho tiempo, pero pudo haber trastocado, y bastante, la historia de España. Pues Carlos I había ascendido al trono unos años atrás, tras la muerte de su abuelo Fernando y la posterior segunda regencia del cardenal Cisneros. Y la verdad es que el nuevo monarca no le entró muy bien a los castellanos. Carlos ni había nacido ni se había criado dentro de la península ibérica. Es más, en sus años de vida ni la había pisado. Y a pesar de que era el legítimo heredero al trono de Castilla, apenas sabía hablar el idioma. Aunque bien es cierto que cumpliendo con las exigencias que posteriormente le exigirían las Cortes en 1518, no tardó demasiado en aprender a hablarlo de forma fluida. De hecho, el rey había tardado un poquito más de lo normal en llegar a España, y lo hizo allá por el año 1517, llegando a las costas de Cantabria. Él en un principio venía a calmar los ánimos políticos que por entonces se vivían en Castilla, ya que, bueno, como ya sabéis, desde el año 1504, en el que muere la reina Isabel la Católica, las cosas estaban un poquito tensas. Pero pronto se vio que su llegada, lejos de calmar los ánimos como se pensaba, haría todo lo contrario. Las vestimentas de Carlos y su séquito al desembarcar no eran las habituales en las Cortes de Castilla, que llevaba ya bastantes años destacando por ser de lo más austera. Sus costumbres y aficiones no eran las más habituales, y la gota que colmó el vaso fue la solicitud de nuevos servicios y aportaciones económicas a las ciudades para sufragar los gastos de su elección como emperador, algo que tendría lugar en las Cortes reunidas en Santiago de Compostela en marzo de 1520 y al mes siguiente en La Coruña. Este hecho ya generó un gran cabreo en muchas ciudades de Castilla. Y también podríamos añadir otros factores, como por ejemplo que el monarca, al contrario de lo que había hecho su padre unos años atrás, se había traído a sus propios consejeros de Flandes, algo que no sentó muy bien entre la nobleza de la época. Pero vayamos hablando de sus primeros años poco a poco. Volviendo a sus primeros meses en España, ¿cuál creéis que fue una de las primeras cosas que hizo nada más llegar? Pues en efecto, ir a ver a su madre Juana, quien, como ya sabéis, llevaba un tiempo encerrada en Tordesillas, y lo primero que hizo al ver a su hijo y a su séquito fue correr a abrazarle. Y la reacción, sobre todo del séquito del monarca, no fue otra que la de escandalizarse, porque vieron a una reina y a la hermana de un rey, la hermana de Carlos, Catalina, con un aspecto de lo más austero. De hecho, se dice que el aspecto de Catalina hizo pensar al séquito de Carlos que se trataba de una criada y no de la hermana del monarca. Los motivos del nuevo monarca para aquella visita eran variados. Por un lado, obviamente quería ver a su madre, pero también quería ganarse a las gentes del lugar, por lo que decidió quedarse una semana con ella y no hacer simplemente una visita de paso. Y por otra, quería que su madre accediera al traspaso de poderes a su hijo, algo que ésta aceptó, pero a cambio de mantener el reinado nominal, es decir, continuar siendo reina pero solo sobre el papel. Al año siguiente juraría como rey de Castilla, y como ya os he dicho, las Cortes le exigirían que aprendiese bien el idioma, que dejase de nombrar a extranjeros en cargos importantes de Castilla, y sobre todo que respetase el papel de su madre Juana como reina nominal. No hay que olvidar que Carlos era el rey, por supuesto, pero su poder no era unipersonal, ya que al menos sobre el papel reinaba junto a su madre, algo que se mantendría durante toda la vida de Juana I de Castilla. Este reparto de poderes, aunque era algo prácticamente simbólico, hizo sospechar y bastante al joven monarca. Se llegaría a plantear la hipotética posibilidad de que en un futuro el pueblo o alguien quisiese reclamar a su madre como reina de facto, por lo que puso a alguien muy leal a él, como era el marqués de Denia, como gobernador de Tordesillas, quien, por cierto, durante sus años como gobernador no se puede decir que tratara precisamente bien a la madre de Carlos.
También, y bueno, sé que es apartarse un poco del tema, otra persona que inquietaba a Carlos en sus inicios no era otro que su hermano Fernando I de Habsburgo, quien al contrario que él sí que se había criado en la península ibérica, y según parece era el nieto favorito de Fernando el Católico, y entre sus consejeros abundaban los contrarios al nuevo rey. Aquí Carlos sería mucho más rápido. Le mandaría a Flandes con la excusa de que allí se necesitaba una figura hispánica de autoridad, pero la realidad es que el rey creía que al mandarle lejos los opositores a su reinado se acabarían. Volviendo al tema del reparto de puestos importantes, uno que dolió, y mucho, fue el colocar al sobrino de Guillermo de Croix, uno de los consejeros más cercanos al nuevo rey, como nuevo arzobispo de Toledo, puesto que había ocupado ni más ni menos que el cardenal Cisneros, fallecido al poco de llegar Carlos a España. O sea que recapitulando, Carlos llega, la gente le empieza a mirar de una manera extraña porque es un monarca que se ha criado en el extranjero y apenas puede hablar el idioma. No viste de la manera austera que vestían, por ejemplo, sus abuelos. Sigue nombrando a cargos extranjeros en puestos muy importantes, tanto públicos como eclesiásticos, a pesar de que en las Cortes le habían dicho que no lo hiciera. Y posteriormente, en el año 1520, convoca nuevamente las Cortes en Galicia con el fin de recaudar más dinero para poder comprar la corona imperial. Y bueno, las ciudades muy a regañadientes terminan accediendo a la petición del rey, y tras conseguir el sí de las Cortes, rápidamente se embarca hacia Flandes. Y aquí, imaginaros cómo se sintieron los castellanos de la época, sobre todo cuando veían que los puestos importantes, tanto públicos como eclesiásticos, que de toda la vida habían sido ocupados por nobles castellanos, ahora eran ocupados por gente extranjera que ellos no conocían y tampoco entendían. Y claro, este dinero que había pedido en las Cortes convocadas en 1520 no era para pagar una guerra o para solucionar una situación de crisis, sino que era para gastárselo en pagar a los príncipes electores alemanes que le conseguirían la corona imperial. Todo parecía que se iba a quedar ahí, pero uno de los procuradores de la ciudad de Segovia, cuando volvió a la ciudad después de estas Cortes, fue estrangulado por la turba tras explicar la situación y el nuevo pago de impuestos. Entre ellos se encontraba una de las que posteriormente sería una figura clave del tema que nos ocupa hoy, Juan Bravo, quien organizó militarmente a la ciudad y dirigió las operaciones que impidieron la entrada en Segovia de las tropas realistas de Rodrigo Ronquillo, las cuales habían sido enviadas por el cardenal Adriano de Utrecht, que en ausencia del rey era el regente del país. Tras serle negada la entrada a la ciudad a las tropas realistas, el gobernador contestaría que su intención no era otra que bombardear la ciudad. Y si querías bombardear una ciudad en aquella época, ¿qué era lo que necesitabas? En efecto, cañones, los cuales se encontraban en la ciudad de Medina del Campo, que estaba situada aproximadamente a unos 90 kilómetros de Segovia, más o menos. Pero claro, las noticias de lo que había ocurrido en Segovia se extendieron rápidamente y los habitantes de Medina del Campo se negaron a facilitarle los cañones a Adriano de Utrecht, quien muy pero que muy cabreado ordenó quemar Medina del Campo. Y esta llama, valga la redundancia, se prendió a toda Castilla. Cabe aclarar que previamente a este hecho, los diputados de Toledo ya habían sido muy críticos con las políticas de Carlos I, tanto en Valladolid como posteriormente en Galicia, y se habían sentido tremendamente agraviados cuando el monarca no había atendido sus quejas mientras éste se encontraba de viaje en Aragón. Tras los hechos de Medina, 14 de las 18 ciudades presentes en las Cortes se sublevaron contra el gobernador Adriano de Utrecht, incluso la propia Valladolid, que previamente a eso era la ciudad más realista de todas. Y una vez más, aquí nos ponemos en la piel de las ciudades de entonces, que tenían entre comillas cierta autonomía y tenían el derecho de exigir cambios o privilegios al rey, e incluso poder llevarle la contraria, por lo cual esto era una agresión de proporciones épicas, ya que se había incendiado una ciudad por negarse a acatar la orden del gobernador, además de uno extranjero y no del rey. Y a partir de aquí, la ciudad de Toledo, que bueno, como ya os he dicho, había sido la que más se había opuesto a las medidas del nuevo monarca e incluso había mandado milicianos a Segovia cuando había ocurrido lo que había ocurrido, se convierte en la cara visible de esta revuelta, sobre todo personificada en su líder, Juan Padilla. La familia de este hombre era de un destacado linaje dentro de la media nobleza castellana. No se sabe con exactitud cuál fue la fecha exacta de su nacimiento, aunque los historiadores la suelen encuadrar entre los años 1492 y 1495. Su padre había tenido tratos con el rey Fernando, e incluso parece ser que se llegó a reunir con la misma Juana cuando éste se oponía al reinado de Felipe el Hermoso en Castilla.
Volviendo a Juan Padilla, sabemos que era sobrino nieto del mítico Gran Capitán, y que se casó en 1511 con María Pacheco, quien era parte de una de las familias más influyentes de su época, y a la que algunos autores atribuyen ser la verdadera cabeza pensante de estos hechos que hoy tratamos. Juan Padilla había heredado el cargo de corregidor de Toledo de su padre en 1513, y fue uno de los más beligerantes contra los nuevos cargos del rey y su corrupción. Volviendo a la revuelta, tras la quema de Medina, salen milicias de varias ciudades castellanas en dirección a Tordesillas, donde recordemos que estaba encerrada la todavía reina, nominal eso sí, Juana I de Castilla, y con ella se reunieron en lo que se llamó la Santa Junta. Previamente a su llegada a Tordesillas, en Toledo, Juan Padilla había aprobado 5 puntos para tratar de discutirlos junto a la reina. El primero de ellos era derogar esos nuevos impuestos aprobados en Galicia. El segundo, volver al modelo anterior de recaudación de impuestos, por el cual se eliminaba la figura del recaudador de impuestos que había instaurado el nuevo monarca. En tercer lugar, que los cargos públicos y eclesiásticos fueran ocupados de nuevo por castellanos. En cuarto lugar, que no se pudiese sacar dinero en metálico del reino y por último, que Adriano de Utrecht se volviese a Flandes y que por supuesto un castellano ocupara su lugar. Otro tema que querían es que la principal materia prima que producía Castilla, la lana, la mayor parte de la producción se quedase en Castilla y no se dedicase a la exportación como estaba ocurriendo. Algo que sin duda era un duro golpe económico para muchas ciudades castellanas, sobre todo para algunas como Burgos, que en un principio era parte de la rebelión y también era la que más lana producía. En la Santa Junta de Tordesillas, aquella reina que llevaba más de una década encerrada y que la historia ha tratado como una loca, parece ser que fue tremendamente juiciosa. Por un lado, no les quitó razón a las quejas de los comuneros respecto a la corrupción y los abusos que los cargos extranjeros habían generado en Castilla. Pero por otra parte, posteriormente jamás cedería ni un milímetro ante cualquier cuestión que pusiera en tela de juicio el reinado de su hijo Carlos. Bien es cierto que en un principio los comuneros pedían lo que les pertenecía, pero con el paso de los meses sus exigencias iban en aumento. El rey desde Alemania se enteró de la revuelta por carta, y comenzaría muy poco a poco a entender la situación, y nombró a 2 castellanos en cargos importantes como eran el almirante de Castilla y el condestable, este último unido a la familia Enríquez. Y a partir de aquí, de la Junta de Tordesillas, el movimiento de los comuneros comienza, muy poco a poco, eso sí, a desinflarse y a perder poder. En parte porque lo que en un principio era un movimiento que quería reclamar los privilegios que siempre le habían pertenecido a las ciudades, comenzó a radicalizarse. Y también porque Burgos, que por entonces seguramente fuera la ciudad que tenía un mayor poder económico dado su comercio con la lana, se salió de la rebelión. Y por supuesto entró en juego nuestro país vecino, Portugal. Y es que aquí el gobernador Adriano de Utrecht sabía que la situación económica no era precisamente la mejor en aquellos momentos, por lo que pidió ayuda a los vecinos portugueses, y estos se la prestaron. En una serie de rápidos y directos movimientos avanzaron rápido hacia Tordesillas, que era donde los comuneros se habían hecho fuertes. Y retirarse de Tordesillas significaba perder a la reina Juana, y por tanto a la legitimidad del movimiento, cosa que no era de recibo para ellos, pero así ocurrió. A partir de aquí hay una pequeña etapa de desmoralización. Padilla se retiró brevemente a Toledo. Y lo que comenzó siendo una revuelta política y fiscal pasó a acciones más duras y directas a través de la guerra de guerrillas y de las acciones del obispo Acuña. Este hombre, que era el obispo de Zamora, tras la quema de Medina del Campo, se había decidido unir a la causa comunera y se puso al frente de un grupo de comuneros en la zona de Toro, lugar en donde residía. Una vez allí, la Junta de Valladolid le encomendó la misión de despertar el fervor comunero en la zona de Palencia. Y no fueron pocas las quejas del gobernador y de los señores de la zona de Tierra de Campos sobre la crueldad y el vandalismo de las tropas dirigidas por el obispo durante este periodo. Estas acciones, destinadas a mantener el fervor, consiguieron todo lo contrario, ya que hicieron que muchos nobles castellanos, que hasta entonces estaban medianamente dubitativos, se decantasen por el bando realista de Adriano de Utrecht. Los comuneros se habían hecho fuertes en el castillo de Torrelobatón, donde tras un breve retiro ya se había unido Juan de Padilla. Y los realistas, comandados por el condestable de Castilla, Íñigo de Velasco, el 22 de abril de 1521, Juan de Padilla sabía que no podría resistir mucho tiempo encerrado en el castillo, por lo que llevaba varios días contemplando la posibilidad de trasladar sus tropas a la vecina localidad de Toro,
donde el apoyo de la población civil le permitiría atrincherarse mejor a la espera de refuerzos. Pero la indecisión le impediría moverse aquel 22 de abril, y la actitud titubeante de Padilla fue un error estratégico decisivo. El tiempo que perdió el líder comunero fue fundamental para que los leales a Carlos I pudiesen concentrar sus fuerzas, ya que el condestable de Castilla logró reunir un ejército que superaba aproximadamente en unos 1000 hombres a las fuerzas comuneras. Finalmente, en la mañana del día 23, los hombres de Padilla abandonaron Torrelobatón camino de Toro con un ejército formado por unos 4.700 infantes, 400 caballeros y 1000 arcabuceros. Sabedor de que eran perseguidos, Padilla se planteó regresar para plantear batalla en campo abierto, pero las desavenencias entre sus capitanes eran cada vez más evidentes, y el ejército comunero prosiguió su avance. El condestable de Castilla había encargado a su caballería que se adelantara para hostigar en la medida de lo posible al ejército comunero. La localidad de Toro estaba a 30 kilómetros, pero Padilla planeaba cubrir esa distancia aquel mismo día. Mediada la tarde, cuando la columna comunera marchaba junto al río Ornijas sobre una extensa llanura, encharcada por las lluvias de abril, 600 lanzas de la caballería realista cargaron contra los exhaustos hombres de Padilla. Casi sin tiempo para formar y sin espacio para poder organizar una defensa, Padilla lo único que pudo hacer fue ver cómo las cargas destrozaban sus líneas defensivas. Y en esa batalla, en Villalar, como ya sabéis, los 3 líderes principales, Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado, fueron hechos prisioneros. Según cuenta la tradición, antes de ser ajusticiado, Juan Bravo se negó a aceptar la condena a muerte por alta traición impuesta por el tribunal, ya que el castellano consideraba que entre los comuneros no había traidores, sino más bien patriotas. Padilla se dirigiría a él diciéndole: «Señor Bravo, ayer era día de pelear como caballero, hoy de morir como cristiano». Los líderes comuneros fueron decapitados. La represión contra los rebeldes había comenzado, y la rebelión comunera estaba herida de muerte. En cuanto al obispo de Zamora, al enterarse de la derrota en Villalar, trataría de huir a Francia, pero fue apresado y enviado al castillo de Simancas, donde intentaría escapar acabando con la vida de uno de los hombres de allí, pero finalmente fue atrapado y ejecutado por Garrote Vil. Pero la mujer de Padilla, María Pacheco, había logrado mantener la ciudad de Toledo en rebeldía, ya que ni ella se había rendido ni había solicitado el perdón real que otorgaba el rey. Pero si en abril de 1521 se había perdido en Villalar, en octubre de ese mismo año, María Pacheco firmaba el armisticio de Sisla, por el cual Toledo se rendía a las fuerzas de Carlos I, poniendo fin de una vez a la revuelta de los comuneros. Pero esto no significaba ni muchísimo menos que los ánimos en la ciudad de Toledo estuvieran en calma. Ella seguía conservando su prestigio y la ciudad seguía armada. El día 3 de febrero de 1522 se produjo la llamada Revuelta de San Blas, en la que algunos partidarios de los comuneros se enfrentaron a las tropas realistas en combates que se prolongaron durante varias horas en la misma ciudad de Toledo. María Pacheco, sabiendo lo que le podía esperar, huyó de Toledo en dirección a Portugal, donde vivió el resto de sus días hasta su muerte en 1531. Cabe decir que esta revuelta, que duró algo menos de 2 años, no fue excesivamente reseñada ni se habló mucho de ella en los siglos posteriores, más allá de alguna vaga referencia de Cervantes en el Quijote. No se recuperaría la historia de esta rebelión hasta mediados del siglo XIX, durante la construcción nacional, quienes, como era habitual de entonces, la romantizaron. Posteriormente, el libro de Josep Pérez, a mediados del siglo XX, la pondría de moda con más fuerza. Y más recientemente, en los últimos años, este libro que ahora os muestro de Engel de la Cruz, que si no recuerdo mal, es de hace un par de años, es de lo mejor que he visto últimamente. Y espero poder contar con la autora en un directo en un par de semanas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con que os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.